En este video vamos a estar explicando qué es el trinitarismo versus el modalismo y versus oneness, que es el unitarismo, como le dicen en español. Así que en inglés oneness, en inglés también podés decirle modalism y si no trinitarism. Así que bueno, tenés las tres variables, y para la gente obviamente que recién empieza por ahí, sos creyente o por ahí o sos cristiano, o tal vez sos católico, o sos protestante, o seas lo que seas, te voy a explicar las diferencias. Porque mucha gente piensa que el trinitarismo es lo normal, que es lo que dice la Biblia, pero en realidad no es lo que dice la Biblia. Pero bueno, vamos a estar explicándote las diferencias entre uno y el otro. Así que vamos a empezar por ahí con lo más básico, que es el trinitarismo. Normalmente la gente, por ahí los católicos, incluso hay varios ramas de los protestantes o evangélicos que creen en este tipo de doctrina que no está en la Biblia, o piensan que está en la Biblia pero lo confunden con alguna otra cosa. Entonces te voy a dar algunos ejemplos para que entiendas. Bueno, básicamente es lo siguiente: el trinitarismo piensa que hay tres dioses. Es más, después cualquier cosa te voy a estar mostrando en páginas web de diferentes iglesias, que vas a ver que dice que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando en la Biblia únicamente habla de Dios el Padre y no habla de ninguno de los otros dos dioses que te acabo de nombrar. Mucha gente te va a decir: no, pero vos no entendés, es que Dios es uno solo en tres personas. Bueno, si ese es tu pensamiento, ahora vamos a estar desarrollando eso un poquito más. Después vamos a estar hablando del modalismo. El modalismo significa que tenés un Dios, pero que toma diferentes tipos de forma. Entonces está Dios el Padre, y después cuando está el Jesús, que es el Hijo, que vas a ver en la Biblia habla del Hijo Dios, el Hijo de Dios siempre, por todos lados. Entonces Dios cambia de ser padre, cambia y se pone en la persona del Hijo. Y después, cuando hay otras personas, obviamente piensa que también está el Espíritu Santo, y ahí cambia. Entonces es como que Dios mismo se habla a sí mismo. O sea, es como que cambia de diferentes personas, se cambia de roles de uno al otro. Y cuando habla, por ejemplo, que Dios les enseña a los discípulos a orar, es como que Él se está hablando a Él mismo. Entonces, eso es el modalismo. Y después tenemos lo que sería oneness, o el unitarismo, como le dicen también en español, que enseña lo que la Biblia dice, que Dios es uno. Es más, después igual ahora vamos a estar mostrándote en la Biblia que hay un montón de pasajes y un montón de pasajes que, o sea, enfatizan este término. Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno, Dios es uno, y miles de veces. Y después te habla que el Hijo de Dios es Jesús, y acá te dice the man Jesus, o sea, en inglés, si lo querés buscar, el hombre Jesús, o sea, Dios es uno, el Hijo es otro, y después no hay Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué te digo este tipo de cosas? Porque ahora te voy a dar un ejemplo por ahí con el trinitarismo, que es por ahí lo que más se enseña, lo que es más popular, obviamente, porque está todo, viene del Vaticano, este tipo de enseñanzas. Hay mucha gente que piensa que porque sos católico, sos cristiano, pero los católicos no son cristianos, igual que los evangélicos no son cristianos, y los protestantes tampoco son cristianos. Todos tienen sus diferentes tipos de interpretación, y ellos creen en cada uno en algún tipo de Dios diferente, pero no es lo que la Biblia dice. Es más, si pones a leer, vas a ver que obviamente todo lo que es cuando todas estas variaciones y denominaciones y todo eso va en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia, o sea, si vos te pones a leer, y si nadie te hubiese dicho o te hubiese enseñado esto de que no, en realidad no hay un solo Dios, hay tres, y cada uno son tres personas en uno, cosas así, seguramente vos lees la Biblia y nunca hubieses llegado a esa
deducción. Entonces acá te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos tres dioses. Tenemos Zeus, Poseidón y tenemos Cronos. Zeus, el dios del cielo, Poseidón, el del mar, y Cronos, el dios del tiempo. Pero ahora si empezamos con el invento del trinitarismo, te puedo decir, no, pero mira, estos no son tres dioses, es uno solo en realidad. Y te empiezo a mandar algún tipo de cuentito sobre este tipo de cosas, y vos me vas a decir, no, son tres dioses. Acá veo dios Zeus, dios Poseidón y dios Cronos. No es uno solo, son tres. Entonces con el trinitarismo básicamente es lo mismo. Te quieren mandar algún tipo de cuento, obviamente, para hacerte creer que es uno solo, cuando obviamente los trinitarismos, o sea, el trinitarismo obviamente te enseña que hay tres dioses. Es así, pues lo podés, ahora después, como te dije anteriormente, vamos a ver algunas páginas web y vas a ver que enseñan eso. Dice Dios el Padre, si vos te pones a contar, Dios el Zeus es uno, Dios el Poseidón es el número 2 y tenemos Cronos es el número 3. Así que es fácil. Si yo te digo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, son 3. Es fácil, es cuentas matemáticas, es sumamente básico. Ahora vamos a llevarlo un poquito más a lo actual. Entonces por ahí si yo te digo, yo sé que por ahí obviamente aún en la fábula o en el cuento no son, excepto Thor, después el resto no son dioses, pero bueno, vamos a emular que son dioses. Si yo te digo, no, pero mira, acá tenemos Thor, tenemos Iron Man y tenemos Hulk, y te digo, no, y esto es un dios, pero, o te digo, no, pero estos son los Avengers, pero está bien, son los Avengers, pero son tres diferentes tipos de personas, no es un solo dios, no es una sola persona dividido en otras tres personas. Es como que es una cosa así media rara. Por ahí el ejemplo de arriba se entiende un poquito mejor. Pero bueno, esa es un poquito la idea para que sepas la diferencia y te pongas a leer, investigar. Y cuando leas la Biblia, siempre recomiendo es leer la Biblia del Oso. Cualquier cosa te puedo dejar el link abajo, que esa es la Biblia verdadera. Después tenés las otras Biblias que vas a ver por todos lados, que son de diferentes años y que esas son novelas. Obviamente modificando la original, tienen que obviamente agregarle cosas y agregar cuentos diferentes para que la gente obviamente lo compre. Para que la gente no lo sabe, tenés la Biblia del Oso, que es 1579, si mal no recuerdo, y después tenés un montón de sobre eso, empezaron a modificarla y empezaron a generar todos estos tipos de novelas, obviamente, que la gente compra hoy en día, porque por ahí es más fácil entender o alguna excusa. En vez de aprender más español, lo que hacen es tratar de buscar algún tipo de Biblia más fácil de entender y modificada y cambiando el mensaje, obviamente. Si alguna vez te preguntaste por qué hay tantas Biblias, bueno, es una cuestión de negocio. Para tener el copyright o los derechos de autor tenés que haber modificado mínimo el 15% de lo que sería la Biblia. Entonces, si vos tenés 15% o más, obviamente el mensaje ya no es el original, te ponen cosas parecidas y obviamente cuando vos empezás a leer, pero lees una Biblia y lees la otra y son mensajes que se contradicen, y bueno, pasa por lo que te estoy comentando. Así que si querés Biblia del Oso, ahí tenés abajo en los comentarios. Después tal vez hable en otro video del tema de las Biblias. Así que bueno, básicamente eso sería las definiciones. Ahora te voy a empezar a leer algunos pasajes bíblicos para que vos sepas lo que te acabo de comentar y en qué me baso por la creencia, obviamente, que tengo. Yo no pertenezco a ninguna red religiosa, ninguna denominación ni nada. Soy cristiano y nada más. Creo lo que dice la Biblia y se acabó. Cuando lees la Biblia, lee la Biblia, la del Oso, como te dije, y no leas comentarios ni nada. Lee lo que dice y aplica lo que dice. Ya está. Es bastante sencillo. Así que ahora empecemos y te muestro la pantalla. Bueno, vamos a empezar a leer Deuteronomio 6, versículo 4. Acá dice, si te pones a leer, obviamente dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bien sencillo, fácil de entender, uno es. No son tres, no son dos,
No hay muchos, es uno solo. Y ahí obviamente es uno de los que hacen énfasis. Ahí justo la versión del oso que te acabo de comentar es 1569. 1569 es la Biblia que te estaba comentando. Bueno, tenemos después primero de Timoteo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre los hombres, el hombre Jesús, Cristo Jesús. Ahí, como podemos ver, bien clarito, que dice que hay un solo Dios y que hay un solo mediador, y que el mediador es el hombre Cristo. No dice el Dios Cristo, Jesús, ni nada por el estilo. Dice Cristo Jesús, el hombre. Se acabó. Bien sencillo. No hay obviamente confusión. También si se lo das esto a leer a cualquier persona que nunca leyó la Biblia, te puede decir obviamente lo que te estoy diciendo yo. Después tenemos Santiago 2. Tenemos el versículo 19 y dice: ¿tú crees en Dios? Es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Acá también hace énfasis que Dios es uno solo, no son tres. Después vamos a Marcos. Ahí vamos, Marcos 12. Vamos al versículo 29. Y acá dice: y Jesús le respondió: el principal mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Bien clarito, obviamente hacer referencia a Deuteronomios. Después tenemos Marcos 12. Versículo 32, entonces dice: entonces el escriba le dijo: Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Bien clarito, Dios es uno solo y no hay otro Dios al lado de él. Después tenemos Juan 8, 58, les dijo Jesús: es cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces acá obviamente si lees un poquito para atrás, vas a ver que le dicen: entonces los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Entonces le dijo, acá te vuelvo a repetir lo que había leído anteriormente, les dijo: Jesús, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Ahí en mayúscula. Ahí dice, entonces tomando piedras lo iban a apedrear, porque obviamente ellos habían pensado que estaba blasfemando. Pero si vos decís, y bueno, ¿cómo? Ahí obviamente, ¿cómo puede ser que Jesús haya dicho que antes de Abraham él ya existía? Entonces, ¿cómo se entiende eso? O sea, Jesús obviamente, hay mucha gente que entiende que entonces Jesús existió antes del mundo, antes de la fundación del mundo, o estaba con Dios y es la segunda parte de la Trinidad o cosas por el estilo. Pero si seguimos leyendo, por ejemplo en Juan 12, dice Juan 12, 49, dice: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Así que acá se entiende perfectamente que lo que dice Jesús, obviamente, Él no lo está inventando, sino lo que el Padre le dice. O sea, en este caso, ¿quién es el Padre? Dios. ¿Qué es lo que él es como que le dicta o le dice qué es lo que tiene que decir? Y lo que el Padre le dice, Él lo dice. Es así de sencillo. Vamos a un poquito más de explicación. Entonces tenemos acá Timoteo 3. Por ejemplo, 3:16 dice: y sin falta grande es el misterio de la piedad. Dios se ha manifestado en la carne, ha sido justificado con el Espíritu, y ha sido visto de los ángeles, y ha sido predicado entre los gentiles. Ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Entonces acá, ¿qué es lo que te dice? Fácil, que Dios fue manifestado en la carne. Entonces, ¿cómo se entiende eso?
Porque Jesús, cuando obviamente se bautizó, el Espíritu Santo entró en él. Y el Espíritu Santo, ¿quién es? Es Dios el Padre. Es fácil. Entonces, después, si vos te preguntás, pero no, es el Espíritu Santo es la tercera persona en la Trinidad, entonces son dos cosas diferentes. Dios el Padre es uno y el Espíritu Santo es otro. Entonces, si ese es el tema, vamos a leer obviamente Lucas 1:34. Entonces, ¿qué dice acá? Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque acá justo, obviamente, María va a tener a Jesús, o va a ser embarazada, por decirlo de alguna manera, con el Espíritu Santo. Entonces acá te dice, entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será eso? Porque no conozco varón. ¿Qué significa que no conoce varón? Es que no tuvo ninguna relación con un hombre. Entonces respondió el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá, por lo cual lo santo de ti nacerá. Será llamado el Hijo de Dios. Ahí dice, el Hijo de Dios no es el Hijo de Dios no es Dios el Hijo. O sea, son dos cosas diferentes. Uno es el Hijo de Dios y otra cosa es Dios el Hijo. Que Dios el Hijo no existe en ningún lado, en la Biblia no lo vas a encontrar, pero donde dice el Hijo de Dios, ahí lo vas a ver en todos lados. Entonces, si vos pensás, pero entonces, ¿qué pasó? Acá vino el Espíritu Santo, es la tercera parte de la Trinidad. No es así, te vas a dar cuenta, porque si no, en este caso, ¿quién sería el Padre de Jesús? ¿Sería el Espíritu Santo? No. Obviamente es Dios. Dios es espíritu y obviamente es santo. Entonces, si no, él tendría dos padres. Tendría Dios el Padre y tendría Dios el Espíritu Santo. Pero la Biblia nunca habla de ese tipo de cosas. Habla del Espíritu Santo y habla de Dios. Dios es el Padre. Así que es bastante fácil. También cuando lees por ahí el Padre Nuestro, también, Jesús habla y cuando le preguntan cómo debemos orar, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No dice, Espíritu Santo que estás en los cielos, o Jesús mismo, yo soy Dios y me tenés que orar a mí, o cosas por el estilo. Es el Padre. Entonces, la misma persona, el mismo Dios que vos le orás, el que yo le oro, es el mismo que Jesús le estaba orando. Es el Padre. Hay uno solo, no hay muchos. Obviamente este tema es bastante largo. Cualquier cosa, si tenés dudas, me podés hacer una pregunta abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.